El día de hoy vamos a dar a conocer lo que ha venido sucediendo con la generación de energía eléctrica, el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo esta empresa pública ha venido debilitándose, y todo esto afecta a los mexicanos porque se tiene que pagar más por la luz desde que se inició esta política privatizadora, porque esa es la verdad, el que se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares. En vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal. Son de los problemas que estamos enfrentando. Es algo parecido a el deterioro de Pemex, de cómo se esmeraron en destruir a Pemex, al grado de que ahora estamos produciendo petróleo como se hacía hace 40 años. Y este periodo coincide con la política llamada neoliberal. Fue un rotundo fracaso. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues era una empresa, para decirlo en términos modernos, exitosa, abastecía todo el mercado, se producía toda la energía eléctrica que consumíamos, y ahora solo genera la mitad de lo que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados. México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica. Pagamos más en México por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Y no era así. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares. Últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos, porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Pero esos contratos que se entregaron, además de ser particulares, de ser privados, los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas
tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso. Si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. A esto hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía, y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas particulares. Todo esto ha afectado las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. ¿Qué es lo que estamos buscando al dar a conocer toda esta información? Lo que estamos buscando es que se logre en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria. Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se va a hacer por la fuerza. Queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares en un plan de conciliación
para buscar reparar el daño. Ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas, porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla. Y hay una inversión, les diría, deuda pública mediante el mecanismo de PIDIREGA de más de 20,000 millones de pesos. Entonces vamos a hacer una consulta en Morelos para que podamos utilizar esa planta, porque hay protestas y no se puede conectar, faltan 150 metros de ductos. Cuando se hizo este gasoducto no hubo consulta, se afectó a campesinos, se les persiguió, se les encarceló. Nosotros tenemos que reparar ese daño, por eso se está planteando de que la planta termoeléctrica de Morelos no va a contaminar. Vamos a pedir a la ONU, de manera particular a la UNESCO, para que certifique sobre la calidad del agua que se va a utilizar en la planta, y vamos a bajar la tarifa de consumidores de energía eléctrica en Morelos. Va a ser la tarifa más baja para Morelos, porque nos importa esta planta que va a alumbrar todo el estado de Morelos. De todas maneras va a ser una consulta y van a ser los ciudadanos de Morelos los que van a decidir, ellos van a tener la última palabra. Pero así como esta situación, tenemos muchos problemas. Les decía, 7 ductos por los que hay que estar pagando, ductos para gas que no tienen una planta para generar, sino se dio el contrato, se obligó a la Comisión Federal de Electricidad, una de estas reguladoras que crearon después de la reforma energética, obligó a la Comisión Federal de Electricidad a contratar la compra de energía eléctrica a empresas particulares y a pagar si se presentaban problemas a las empresas particulares, como si se estuviese recibiendo el gas. Por eso hablamos de contratos leoninos. Y por último, decir que hay un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, generar energía para cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica en nuestro país. Le voy a pedir al
licenciado Bartlett, que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares. Y lo más importante, que les dé a conocer cuál es el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el compromiso de hoy y lo vamos a cumplir. Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, compañeros, camaradas, militantes de Radio AMLO. Es un gusto saludarlos esta mañana de 11 de febrero del año 2019. Estamos iniciando Táctica y Estrategia después de escuchar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien nos comentó por la mañana, ingeniero, muy buenos días, que hay una serie de gasoductos, una red de gasoductos que están cobrando sin estar en funcionamiento. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, compañeros, gracias por estar con nosotros. Pues sí, es increíble las denuncias que hace López Obrador, cómo han robado a la Comisión Federal, además de Pemex. Pero aquí es el colmo. 7 conductos de gas no funcionan y están cobrando como si surtieran el gas. Con razón, México se endeudó. Estamos pagando por no recibir un producto y como no tenemos dinero porque tenemos que pedirlo prestado para que no aumente el precio de la luz, pues pedimos prestado y así no se nota. Les pagamos ese dinero a las empresas que no hacen nada, nomás reciben el dinero. Varios de estos contratos que realizaron fueron en el periodo de la gestión anterior, es decir, con Peña Nieto. Peña Nieto tomó el poder de la presidencia con alrededor de 5 billones de pesos como deuda pública y la subió a 11 billones de pesos. Esto explica parte de este endeudamiento, ingeniero. Sí, pues es realmente, pues ¿dónde invirtieron ese dinero? No, es para pagar los intereses del Fobaproa y además a estas empresas que nos están cobrando por surtirnos un gas para mover y producir electricidad, pero nunca llegó. Bien, ingeniero, vamos a escuchar la denuncia que hace el licenciado Manuel Bartlett en torno a exfuncionarios que utilizaron información privilegiada y la compartieron con empresas privadas en el tema de la energía y particularmente las que están vinculadas como proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad. Regresamos. Efectivamente, en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se creó una combinación entre los sectores privados y esas antiguas autoridades, que ha generado lo que se ha descrito, que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa histórica que electrificó al país en unos cuantos años, se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50% de la energía, con toda una serie de mecanismos y desde luego con la participación de funcionarios públicos. Me encarga el presidente que recordemos quiénes han sido en este trabajo de destrucción a la CFE para colocarla de ser absolutamente suficiente en el país y convertirla hasta hoy, digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre
a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía SADCB que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ¿verdad? Ha sido participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido secretario de Energía y director general de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del Consejo de Administración de una empresa IEnova, que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras como Kravis Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpias. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es consejero independiente de Evergrid, que está vinculado a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox, consejero independiente de esta empresa Avangrid, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, es consejera e independiente y actualmente directora de Iberdrola México. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker. A través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufmann, jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos de CENER de Felipe Calderón, es secretario y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ingeniero, regresamos y acabamos de escuchar algunos nombres muy conocidos: Georgina Kessel, Felipe Calderón, Alfredo Elías Ayub, Luis Telles, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles y José Córdoba Montoya. Ingeniero. El iniciador de la privatización
Carlos, el último que dijiste, José Córdoba José Montoya. Córdoba Montoya. Es el cerebro de Carlos Salinas de Gortari y el impulsor de la penetración en México de los capitales españoles. Él es un español, ahora nacionalizado mexicano. Esos son los traidores de la patria. Comisión Federal nacionalizada por un gran presidente, como lo dice el presidente de la República, nacionalizada en el 60, ahora ya nada más produce el 50% de la electricidad. El otro 50% lo tienen empresas extranjeras. Bien, ingeniero, durante esta conferencia nos dijeron que últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos, porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas. Es decir, se cambió, se venía generando la electricidad a través de este mecanismo que son las hidroeléctricas. Se detuvieron, se abandonaron, se destruyeron a los sindicatos, se dio un golpe a la hidroeléctrica que está aquí en Puebla, en Huauchinango, en Nuevo Necaxa, ¿eh? Ahí que estaba también ahí el SME siendo parte operativa de esta hidroeléctrica. Vaya, la política fue apoyar a estas empresas que acaban de dar a conocer y van a continuar dando a conocer algunos nombres y desmembrar toda la infraestructura de la CFE, ingeniero. No desmembraron la estructura física de la propiedad de Comisión Federal, la utilizan y se la regalan a las empresas privadas para transportar su electricidad. Con una capacidad instalada de un 20% en el 2000, que ahí sí empezaban, hasta el 2010, tenían el 30% de la producción del negocio. O sea, inviertes 20 y sacas 30. Ahora ya tienen el 50. Bien, regresamos al tema de los gasoductos. Hoy Andrés Manuel López Obrador dice que se hizo contrato para la construcción y operatividad de 7 gasoductos. Varios de ellos no están funcionando, no están operando, pero se les tiene que pagar una renta, ingeniero. El contrato lo establece así y somos cumplidores de la ley. Aunque no me mandes tu producto, yo te lo pago. ¿Quién estará cobrando una comisión por ese negocio que firmaron en el sexenio pasado? Dijo, hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21,000 millones de dólares. Imagínate, estamos pagando 21,000 millones de dólares sin recibir el producto. Y nomás estiran la mano. Esa es la ley. Hay que cumplir el contrato. Un contrato leonino, como lo hizo un gran abogado como es Bartlett. Bien, más adelante los periodistas le preguntan a el secretario de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, le preguntan qué empresas son las propietarias de estos gasoductos. Y resulta que solo son 3 empresas. Es decir, alguna de estas empresas tiene 2 o hasta 3, o podrían ser 4. Gasoductos. Las empresas son Carso, es decir, Carlos Slim, y Enova, y TransCanadá, ingeniero. Sí, acabas de dar los nombres de los empresarios. Uno fue secretario de Energía, con Cedillo, y Enova, y Slim con su nueva empresa constructora, también se mete al negocio. Y con razón se vuelven multimillonarios, pues cobran sin producir nada, porque así está la ley. Y por eso todos calladitos. Viene el problema de la aviación, y también iban a meter lana para sacar mucho más lana. Pues con esos negocios queremos todos. Utilizo los postes de Comisión Federal para transmitir la luz. Y no pago nada. Bien, ingeniero, dio algunos nombres. El licenciado Manuel Bartlett. José Córdoba Montoya está ligado a una empresa proveedora de servicios que se llama Proveedora de Servicios de Energía SADCB. O sea, sí hicieron un trabajo de investigación, en este caso el licenciado Manuel Bartlett hizo un trabajo de investigación y ya hace públicos los nombres con los que están involucrados estos funcionarios públicos, ingeniero.
¿Quién es el dueño de Innova? Ahí lo dices también. Sí, Jesús Reyes Heroles es asesor, fue asesor y director de Pemex durante los periodos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, y actualmente es, yo supongo que también debe de ser así como que dueño, dicen que son como asesores, pero suponemos que son como socios, ¿no? De Energy Intelligence Group, grupo de inteligencia energética, de Morgan Stanley, de Energy Partners Mitsur de México y el Centro Mario Molina, creo. Sí, ahí está metidísimo. Lástima, un padre tan patriota, tan político, Reyes Heroles. ¿Qué clase de hijos tuvo? Derechistas, negociadores, vividores del gobierno. Esa es la realidad, es la triste realidad. Lástima que no resucite Jesús Reyes Heroles, padre, porque se volvería a morir de ver qué tipo de hijos tiene, traidores a la patria. Y así hay muchos, Pues ahí está Carlos Ruiz Sacristán, ingeniero. Es de los ahorita actuales constructores de gasoductos que no funcionan y está cobrando. Él fue secretario de Comunicaciones en el periodo de Ernesto Zedillo y director del Consejo de Administración de una empresa, en este caso, Innova, ingeniero. La que está cobrando ahorita. Tienen un gasoducto, ¿no? Sí, no sabemos cuántos, pero... Exactamente, son 3 empresas que tienen 7 gasoductos, entre las 3, quién sabe cuántos tenga cada una. No dieron ese dato, le hubieran preguntado a eso. Pero imagínate cuánto está ganándose, 21,000 millones de dólares futuros a cobrar por estos. Y por eso pedimos prestado para pagar. Y además usan nuestros postes de luz de Comisión Federal. Y lo peor... Y Innova también es una empresa que genera electricidad, no solamente los gasoductos, también es una de las empresas que está proveyendo de energía eléctrica a la CFE. Sí, usando los postes de Comisión Federal. Y mira, todos los trabajadores de la Comisión Federal no se han recortado porque están sindicalizados. O sea, tienes una empresa grandota en personal, pero no produces porque el 50% lo tienen las empresas privadas. Hagan usted favor. Y nadie dice nada. Bien, también tenemos a Luis Telles. Él fue secretario de Comunicaciones y Transportes en los periodos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, y actualmente es asesor en empresas extranjeras como Cavis Roberts. Pues todos sacan la información y la van a vender. Y les dicen dónde está el negocio para que vengan a invertir. Y sacan su comisión sota. Luis Telles actualmente participa con empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpios de corrupción o dicen, no, mira, energías acá, alternativas. En Oaxaca vienen los vientos. ¿Por qué no instalan una planta para que procese electricidad utilizando el aire? Y de repente aparecen esas empresas y las hacen. Imagínate. Trabajo que pudo haber hecho Comisión Federal. Bien, en pantalla tenemos a Alfredo Elías Ayub, director general en un largo periodo desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y actualmente, bueno, él fue secretario de la Comisión Federal de Electricidad, y actualmente es consejero independiente, tiene algunas consultorías y está vinculado con empresas extranjeras. Pues ese es el principal impulsor de las empresas eléctricas particulares. Recuerda que hubo problemas con el sindicato y los controló porque comenzó a soltar billetes a los sindicatos para que no moviera nada y no recortó el personal. Ahí está la planta grandísima de Comisión Federal, que a su vez los despiden y entran a trabajar a las empresas particulares. Ese es el negocio. La Kessel ni se diga. Georgina Kessel Martínez, ella fue secretaria de Energía con Felipe Calderón y actualmente es consejera independiente, directora de Iberdrola México. Asociada con Calderón, no aparece el nombre de Calderón, pero ella está prestando su nombre y saca su comisión para estar con Iberdrola. Esa es la realidad, esos son los negocios que no aparecen. Bien. Hola, raterros.
traidores a la patria y se quejan. Después de esta conferencia matutina, tenemos la reacción de Felipe Calderón. Esta reacción fue hoy a las 9:10 aproximadamente, es que tiene nuestro uso horario en su cuenta. Seguro no está en México. Según ese uso horario de su tweet, Felipe Calderón eran las 11:10 de la mañana, no sé qué. Sí, de la noche. Entonces estamos hablando de que estaría en Europa, ¿no? Estamos balconeando. Escribió este tuit Felipe Calderón: solo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético. Felipe Calderón es ingeniero. No, él es político, licenciado. Pero dice que es experto en el tema. No. Porque también es asesor de Iberdrola. Pues sí, asesora, pues dice... Hoy por la mañana Manuel Bartlett lo menciona dentro de estos exfuncionarios que actualmente colaboran o tienen empresas de energía. Los asesora cómo estirar la mano para recibir mi comisión, porque te estoy pasando la información que me robé. Analicemos el comentario. Dice: solo quien ignora la complejidad del sector energético, o sea, esto en relación a la conferencia que dio hoy Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett, porque fue una conferencia conjunta entre los dos. O sea, los trata de ignorantes a Manuel Bartlett y al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice: puede asombrarse, no se asombraron, Manuel Bartlett y Andrés Manuel no se asombraron de que exfuncionarios utilicen información privilegiada para asesorar, entre comillas, a empresas, que en realidad son monopolios internacionales, ¿no? Dice: verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético. Yo retomo las palabras de Felipe Calderón como las dice: hay verdaderos expertos en el extranjero que trabajan honestamente en México para la electricidad, tan honestamente que están cobrando por vender un gas que no llega, y son millones de dólares los que se están pagando a estas honestas empresas. Es lo que defiende Calderón. Esos son los verdaderos expertos. Ignora la capacidad que tienen los mexicanos de producir y organizar la electricidad. Las hidroeléctricas fueron algo muy sobresaliente en el pasado y produjeron el 100% de la electricidad y ahora están abandonadas. Los ríos siguen y siguen circulando con sus aguas y ya no dan mantenimiento a esas empresas. Tienen los mismos motores desde que se crearon y nadie les mete dinero. Es que desconocemos, somos muy pendejos que no entendemos que hay que darles mantenimiento. ¿Para qué? Para que entren las empresas extranjeras que son muy chingonas y traen su tecnología de punta para poder vender la electricidad más cara de la que la producimos. Esos somos los mexicanos con estos políticos traidores a la patria. Esos son muy rateros. Por eso Bartlett los va a poner en su lugar. Y apuesto lo que quieras a que se los va a perjudicar legalmente. Legalmente. Es una buena abogada y tiene muchos asesores, Bartlett. Por eso el presidente de la República lo puso ahí para desmadrarlos. Ahí y le voy y le apuesto. Como que lo estoy desconociendo. Vamos a leer otro comentario de Felipe Calderón, quien escribió hace unos minutos este tuit. Dice: por supuesto, revísense los contratos que se consideren abusivos. Nota: en la industria del petróleo o el gas, la figura común es el contrato take or pay, en el cual el comprador paga un cargo por el producto transportado independientemente de que luego decida que no lo quiere. Esto en relación a que CFE está pagando la renta a empresas que se supone estarían construyendo gasoductos, que algunos de ellos ni siquiera existen, pero están cobrando la renta. No, pero él mismo lo dice, en el cual el comprador paga un cargo por el producto transportado, pero ahí no estás transportando el producto porque no llega a su final. El producto no llega para que lo trabajes.
se interrumpe en el camino, por lo tanto, no es tu problema legal, es problema de la empresa que está trabajando. El producto no llega y me lo estás pagando, me estás comprando una transportación que no llega. Es que ahí están operando de manera mafiosa tanto las empresas como quienes brindaron esos contratos. O sea, el gobierno de México, el gobierno de Peña Nieto, aprobó esos contratos. Sí. Ahí aprobó y le importó un comino el erario, que es parte de los recursos que cuenta la nación, le importó un comino y firmó esos contratos por un servicio que no están brindando y por un producto que ni siquiera se está transportando. Que no llega. No hay gas. No hay gas. Luego, tampoco hay gasoductos, porque en algunas zonas la misma ciudadanía se opuso a la construcción de los gasoductos y no lo más están funcionando. importante, ¿quién hizo el proyecto para esos gasoductos? Ellos deberían haber analizado la situación política, los problemas de los volcanes, de la erupción, y no lo hicieron. Y ahora se lo cargan a los mexicanos que nos quieren que paguemos. Bien, por eso es que decimos y cuestionamos que empresas como Grupo Carso, en este caso es Carso, sean las que se están beneficiando por un servicio que no están brindando. Y pues hoy Andrés ya anticipaba que es probable que se anulen esos contratos, que se busque que las mismas empresas traten de solucionar este no servicio que están brindando para que se continúe con estos contratos o de plano se van a buscar otras opciones. Mira, son dos problemas. El primero es el que estamos mencionando, que las empresas, su contrato está mal elaborado y legalmente hay que desbaratarlos. Y exigir justicia al que los firmó y el que lo contrató. Esa es la ley. Primer paso. Segundo paso, ya se invirtió mucho dinero y se está pagando por no recibir el gas. Los pueblos por los que va a atravesar esos gasoductos deben entender el razonamiento que se hace. Hay mucho dinero invertido. Garanticemos lo que quieran, pero tienen que funcionar ya y permitir que se terminen y abastezcan esas plantas para producir electricidad. O sea, hay que ser un poco flexibles. Es mucho el dinero parado y el que se está pagando y se puede pagar más. ¿Por qué? Por problemas de gobiernos anteriores. Sí, dice Gabino Orozco, no solo es Carlos Slim, sino también presidentes y exfuncionarios, claro que sí. Leonardo Rodríguez, ánimo mis comentaristas a defender a nuestro presidente López Obrador. Claro que sí. Ixla, hola Ixla, saludos. Seguro lo escribió ayer en la noche cuando se enteró que iba a estar Manuel Bartlett. Saludos, Inge Rosas, H. el Viajero. Mañanera de AMLO se hizo una denuncia al mal servicio de los consulados que operan en Estados Unidos, así como el IM, mexicanos en el exterior, por corrupción. Jesús Báez Martínez, aquí lo estoy escuchando lo que hicieron estos carroñeros. Bien, son algunos de los mensajes que nos están llegando. Martín López dice: Repsol y Felipe Calderón tienen que ser investigados por contratos de gas, contratos con particulares y CFE tienen que ser investigados. Bueno, pues sí, ya se comprometieron tanto el licenciado Andrés Manuel López Obrador como el licenciado Manuel Bartlett en continuar con esta limpieza de contratos, y hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador, les pide a las empresas privadas que de manera voluntaria cumplan con los contratos, si no, el gobierno va a ver otras alternativas. Mira, una cosa que no han entendido los empresarios es que López Obrador no ha querido aprovechar la ley o su puesto para presionar. Siempre está dispuesto a dialogar, a hablar. Es lo que le cuestionan, que cuántos ya están en la cárcel, que a ver, no hay detenidos. No queremos problemas. Lo que dice el presidente es: no queremos más problemas de los que tenemos. No hay que perder el tiempo en pendejadas. ¿Verdad que ese es el lenguaje?
los va a desmadrar. Ingeniero, los desconozco cuando No, dicen vaya, que Bartlett los va a desmadrar. Digo, ¿de No, qué o se sea, trata? quiero decir que les va a ganar el juicio. Ah, bueno, pero es que Andrés Manuel no se maneja en ese No, tono ni en ese no, lenguaje. lo que yo voy, que Bartlett es un buen abogado, tiene un buen equipo de abogados y les va pero a hacer popó. Vaya, para no usar la palabra esa, porque es buen abogado y esto es de abogados. Hay contratos, hay que Y desbaratarlos. pues ya pero dijeron legalmente. que no van a buscar una situación así legal. Lo están llamando a que de manera voluntaria. O sea, Voluntaria. ahí te das cuenta que dice, señores, vamos a negociar, hablemos. Se resisten, segundo paso, aquí está en esto. Podemos aplicar la ley y te quedas Y sin dijeron nada. que no los van a obligar. Si es que están diciendo de manera voluntaria es que no los van a obligar. Andrés Manuel dice, no los vamos a obligar. Un Les buen pedimos político de está manera, negociando. que sea de manera voluntaria y consciente, dice Andrés. Mira, Apela a la conciencia de las empresas. ¿qué pasó con el aeropuerto de... El nuevo aeropuerto Nuevo de Texcoco. Les avisó, les dijo, negociaron y todos se retiraron. ¿Por qué? Porque si iban a enfrentarlo, ellos llevaban todas las de perder. Mejor recuperaron su inversión y ahí están, quietecitos. José Oscar Contreras dice que le caté en la casa Calderón, de seguro tiene dinero guardado en su casa. No, la tienen en dólares y en el extranjero, con prestanombres. Games Jorge dice, saludos, ¿cuándo vas a revisar el monopolio de los españoles en los ingenios azucareros de Cárdenas, Tabasco, Santa Rosalía y el ingenio Benito Juárez, donde el fertilizante lo venden hasta 3 veces su precio, pagan la tonelada a su antojo? Sí, ese es el negocio. Es lo que decíamos también de la Nestlé y el azúcar. Hay que entrar, vamos a platicar eso de los negocios. Bien, vamos a continuar escuchando esta rueda de prensa, esta conferencia. Es un tema muy interesante. Hoy Andrés Manuel, ingeniero, esto es bien importantísimo, dijo y se comprometió y ratificó un compromiso de campaña: no va a haber incremento a la energía eléctrica, ingeniero. Sí, y está claro. Es tanto la fuga de dinero que hay, que nomás recuperándolo, con eso te Nada ganas. más combatiendo la corrupción. Ya. Nada más combatiendo la corrupción. Y dijo una cosa, pasados 3 años, la gasolina baja. Dejen que arranque lo que estamos haciendo. Bien, vamos a Y concluir vamos a la ver. rueda de prensa y regresamos. Muy bien, pues esto tiene que ver con el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En todo este periodo, para dar preferencia a las empresas particulares, se dejó en el abandono la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se dejaron de utilizar y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Se tienen 60 hidroeléctricas con capacidad para producir energía limpia y barata, pero no se llevó a cabo ningún plan de modernización. Las plantas que se construyeron durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, las grandes presas en Chiapas, Michoacán, en otras partes, tienen las mismas turbinas de entonces, porque no se invirtió para que estas plantas, con los embalses, con el agua que tienen, que fueron bien construidas, puedan ser ahora modernizadas, que es lo que vamos a hacer para producir energía. También la política era
cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Se detiene ese proceso de cierre de plantas para que con la modernización de estas plantas se puedan generar energía eléctrica, dejar ya este plan perverso de ir destruyendo la Comisión Federal de Electricidad para que las empresas particulares se apoderen del mercado eléctrico en situaciones también de mucha ineficiencia y de costos elevados para los consumidores, inclusive para la industria nacional. ¿Cómo vamos a poder competir en un mundo globalizado si tenemos que pagar más por los insumos que se requieren en la industria nacional? Esto es lo que queremos evitar, sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, producir más energía, que haya realmente competencia, que no se favorezca a particulares en detrimento de las empresas públicas, porque fue lo que se hizo. Este organismo llamado la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, se dedicó a favorecer esta política. Este organismo se creó a partir de la reforma energética y supuestamente era un organismo independiente. Sí, en efecto, independiente del pueblo, no de los particulares. Estaban ahí como empleados de los particulares, conspirando en contra de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. No olvidemos la historia. Esta empresa la rescató, se nacionalizó la industria eléctrica con un gran presidente, Adolfo López Mateos. Hay una carta que me gustaría que se diera a conocer de cuando, en los años 60, el presidente López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y advierte, visionario como era, de que iban a insistir hasta que se privatizara la industria eléctrica, y hablaba del petróleo, lo que desgraciadamente sucedió y lo que queremos ahora revertir sin autoritarismo, utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a particulares. Porque lo dije con la visita del presidente de España a México, queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario
en este caso el sector energético, en donde opera la empresa. Eso es totalmente inmoral. Eso no puede hacerse en otros países. ¿Dónde se hace? Donde se les permite, pero México no es ya tierra de conquista, eso se termina. Nosotros vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, desde luego con todos los pueblos del mundo, y en el caso de las relaciones comerciales, de las relaciones empresariales, vamos a cuidar mucho el origen de las empresas. Si provienen de países que se caracterizan por la honestidad, vamos a tener mayor confianza y seguridad en los acuerdos que realicemos. Pero los gobiernos que solapen a empresas corruptas no van a tener las mismas facilidades en México que los gobiernos que exijan a sus empresas actuar con ética, que no fomenten la corrupción como desgraciadamente ha venido sucediendo en nuestro país. Entonces, esto era lo que queríamos informarles. Se va a dar a conocer más información, pero con propósitos de resumir, se decidió solo presentar este resumen, pero sí vamos a seguir dando información porque seguramente se va a abrir un debate nacional, ese es el propósito, sobre este tema, y nos va a dar oportunidad de ir aclarando durante todo este proceso de análisis y de reflexión que tiene. Bien, regresamos, ingeniero, y lo acaba de describir muy bien el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se abre un proceso de análisis, de discusión, de debate en torno a esta situación en la CFE y el papel que han tenido algunos exfuncionarios en cuanto a la información clasificada que ellos aportan a empresas privadas. Sí, además de eso, el sector trabajador, por medio del sindicato, nunca protestaron, nunca hicieron un paro, una huelga, porque estaban perdiendo sus fuentes de trabajo. Ahí el sindicato también tiene una gran responsabilidad. No se nos olvide, su nómina es muy grande y tiene muy buenos salarios. Bien, acaba de abrirse el debate y ya reaccionó Felipe Calderón de hoy por la mañana, para él en la noche. Escribió: solo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético. Vamos a ver cómo reacciona Carlos Slim, quien hoy se dio a conocer una de sus empresas está cobrando millones de dólares por gasoductos que no están funcionando. No sabemos si tiene un gasoducto, 2 o 3, pero él es dueño de Carso en general. Sí, Carso está metida ahí. También Georgina Kessel. Vamos a ver las reacciones de todos estos exfuncionarios que se dieron a conocer esta mañana, sus nombres, y se abre el debate. Me queda claro que en estos 36 años de neoliberalismo acabaron con todas las empresas del Estado. Acá vamos a oír un comentario a cómo les dan el fertilizante a la gente que tiene plantíos de azúcar. Antes había plantas productoras de fertilizante y lo daban barato. Y así todas Salinas de Gortari vendió a esas empresas. Quedan dos, Comisión Federal y Pemex. Y ya el sexenio pasado
lo repartieron. Recordemos que en un mes va a abrirse una otra discusión y se va a hacer una consulta para ver si a exfuncionarios se les abren procesos de investigación por actos de corrupción. Eso es un compromiso que entabló el licenciado Andrés Manuel López Obrador en un programa con Carmen Aristegui. Y es algo que va a ocurrir. Y mucha gente ya está esperando ver en la cárcel a Carlos Salinas, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Peña Nieto. Hay que estar pendientes de esa situación que en un mes, en marzo, se va a abrir otro debate. Mira, yo sinceramente, se haga el debate, que se haga todo. Sinceramente, no creo en los Santos Reyes para que estos cuates pisen una cárcel. ¿Por qué? Porque se van a pelar, ya están en el extranjero. Y luego no vas a hablar. Pero bueno, se va a abrir, va a abrir el debate. Hay un compromiso que vamos a ver si lo cumple Andrés Manuel López Obrador. Él se comprometió a abrir una consulta, sí, si se les somete a juicio a Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, Zedillo, desde Carlos Salinas de Gortari. Sí, así es, vamos a esperar, pero va a ser un debate nada más y vamos a ver qué pasa. El debate, y si se va a abrir, si es que del debate se aprueba una consulta, se abre la consulta, sí, y si en la consulta se dice que sí sean investigados, se abren las investigaciones y vamos a ver si se detienen. Él dice, y siempre lo ha manifestado, hay que tocar las cabezas, sí, es decir, sería sobre ellos, no sobre los subsecretarios o los secretarios de los secretarios de los secretarios, no. Andrés Manuel, cuando dijo eso, cuando se comprometió, es porque se iría sobre las cabezas. Y vamos a ver si es que la gente, porque también depende mucho del pueblo, si participa en la consulta, si se abre el debate y están de acuerdo, pues sería, sí, también es un proceso, vamos a esperarnos. Una reacción de madurez del pueblo. Bien, el fin de semana, ayer 10 de febrero, se celebró el Día Nacional de la Fuerza Aérea de México y Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, dio a conocer que el nuevo aeropuerto, el que se va a construir en Santa Lucía, se va a llamar Felipe Ángeles. Él dio a conocer también que el 26 de noviembre del año 1919 asesinaron a Felipe Ángeles mediante un fusilamiento. Él fue un militar, pero estaba vinculado también con la ingeniería aeronáutica. Por eso es que ayer Andrés Manuel López Obrador da a conocer que el nuevo aeropuerto se va a llamar Felipe Ángeles. Vamos a dejarlos con este material y regresamos. Y que el aeropuerto civil de Santa Lucía llevara el nombre del general Felipe Ángeles. ¿Por qué Felipe Ángeles? Por ser un ejemplo a seguir, un estudiante destacado del Colegio Militar, que llegó a ser director del Colegio Militar, que escribió libros sobre artillería, que todavía son libros de consulta. Pero además, un hombre culto y con principios, con ideales. Se adhirió al movimiento maderista, fue leal al presidente Madero y es
el ejemplo más importante, más claro de que se puede ser al mismo tiempo humanista y militar. Él nos dejó esa lección. Cuando lo mandaron a combatir a los zapatistas, no hizo lo que otros comandantes militares, no arrasó a los pueblos, no quemó pueblos, buscó siempre el diálogo y la conciliación. Una actitud distinta. Pasó el tiempo y cuando la Convención de Aguascalientes, que le tocó a él representar al villismo, y lo mandaron a ver a los zapatistas para que participaran en la convención, a pesar de que había ido a combatirlos, lo recibieron, lo respetaron, recordando su gesto de humanismo. Por eso es muy grande el general Felipe Ángeles. Estuvo con Villa y decía Villa que era la única persona que le contradecía, al único que le permitía contradecirle, el único que lo enfrentaba, que le contradecía y que estaba vivo. Le tenía Villa un gran respeto, general Ángeles. Este año, el 26 de noviembre, se cumplen 100 años de su fusilamiento. Este año de 2019. Lo fusilan el 26 de noviembre de 1919, injustamente. Bien, regresamos, ingeniero, y comentábamos cuando nos enteramos de que era el ejército quien iba a construir o quien va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que era una situación que tenía que ver con la estrategia, porque el aeropuerto es un punto delicado para cualquier país, ingeniero. Sí, realmente el acercamiento que ha tenido López Obrador con el ejército, bueno, con las Fuerzas Armadas, es grande. Ha sabido dialogar, ha sabido ponerse de acuerdo, y este ejemplo de la marcha en recordación de la lealtad de hace muchos años del Colegio Militar es una muestra de respeto. Eso fue el 9 de febrero. Sí. La y marcha ahora, de la en lealtad. esta plática que vemos, el recordar la trayectoria de Felipe Ángeles es un ejemplo a seguir, como él lo dice, y lo pone con ejemplo frente a todas las Fuerzas Armadas que están reunidas. Yo quisiera destacar, ingeniero, la situación que tiene que ver con la semiótica de Andrés Manuel López Obrador en comparación, por ejemplo, con otros gobiernos a nivel estatal y a nivel municipal, y los gobiernos que ya está ocupando, o los cargos políticos que ya está ocupando Morena. Andrés Manuel López Obrador, en su símbolo del gobierno, pone ahí a Madero, a Cárdenas y a Juárez, ¿no? Está utilizando los símbolos, sí, los símbolos patrios. Andrés Manuel no está haciendo no utilizó un logotipo como el de la Ciudad de México que tiene que ver con los lagos, no, todo patriota, ¿no? Exactamente, es súper importante este detallito, este tipo de mensajes que acaba de dar, ponerle el nombre de un personaje ilustre en el periodo de la Revolución. Felipe Ángeles apoyó al expresidente Francisco I. Madero, incluso vimos que lo ejecutaron en un fusilamiento. Se comentaba que Felipe Ángeles era el cerebro
de Francisco y Madero. Era una estratega, Sí. Exactamente, era una estratega. Bueno, la situación es, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador ocupa muy bien los símbolos, es lo que quería decir. Y eso no lo ocupan, por ejemplo, gobiernos en los estados o, por ejemplo, en los ayuntamientos. Es un error, o quizás es una falta de tacto, o quizás no están en la misma sintonía que Andrés Manuel. Pero, por ejemplo, aquí en Puebla nosotros tenemos a los hermanos Cerdán, están olvidados por quienes actualmente están como funcionarios públicos. Vaya, esta situación del nacionalismo, el patriotismo, la revolución, porque al final de cuentas es una revolución de conciencias la que está implementando Andrés Manuel López Obrador, es a través también de los símbolos. Mira, por ejemplo, ya que tocaste Puebla, hay nombres de calles de Puebla que nadie comentó. Una se llama Capitán Carlos Camacho, otra se llama el fundador de lo que es el Vancomer. ¿Harpelú? ¿Eh? ¿Harpelú? No, el fundador de Vancomer, un poblano, tiene su fundación y todo eso. Pero nadie se acuerda del ingeniero Luis Rivera Terrazas, bueno, la universidad que solamente transformó la educación en Puebla. Más que poner animales en sus jaulas o poner un banco. Sí, digamos que es una falta de tacto por parte de varios políticos, no solamente de aquí de Puebla, en el estado. Yo he visto en el interior de la República, no utilizan ese lenguaje. Es un acierto muy significativo e importante que tiene Andrés Manuel López Obrador. Por eso toca los sentimientos de la nación. O sea, el hecho de que ahí, en una reunión de las Fuerzas Aéreas, hable de un símbolo que significa Felipe Ángeles para los militares que son parte de las Fuerzas Aéreas, hable de este símbolo y que los involucre en la historia. Además hace otro comentario Andrés Manuel al final de este encuentro, dice que el ejército mexicano nunca ha dado un golpe de Estado. Eso también es simbólico. Sí. Vaya, es un lenguaje que de repente veo que no lo están utilizando, no lo están sabiendo aprovechar los demás gobiernos en los distintos niveles que han surgido de Morena en general. Sí, así es. Realmente López Obrador es una persona que ha leído mucho, sabe de historia y cada vez que puede lo demuestra. O sea, mediante eso, esas evidencias son claras, ¿no? Y además es un hábil político que sabe utilizar todo lo que tiene, es un buen comunicador. Muy bien, ingeniero, pues con esto nos vamos a despedir. Esto fue Táctica y Estrategia. Perdón, ingeniero. Pues sí, gracias por haber estado con nosotros y los esperamos que nos veamos el viernes. Que tengan una buena semana, hay que chambear fuerte. Gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Hay que estar pendientes de todo lo que nos envíe y nos comunique el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay ya una campaña mediática en contra de su gobierno. ¿A cuántas semanas, ingeniero, llevamos? La 11ª se empieza. La 11ª semana, a 11 semanas, 2 meses, 3 semanas. 2 meses, 3 semanas. Hay una campaña mediática intensa. Vino un terrorista venezolano, Lorenzo Saleh, quien en un video él mismo se dice, mi ocupación y mi profesión es ser terrorista. Vino como invitado del PAN a la Cámara de Diputados. Digamos, son mensajes también. El hecho de que el PAN traiga este tipo de personajes lleva también su Pero mensaje. súmale, el presidente nacional del PAN reconociendo que la política de López Obrador está equivocada, que hay que darle el apoyo al presidente provisional de Venezuela. Hágame usted favor, esta gente es de derecha, reaccionaria, y lo están diciendo ellos mismos. ¿Qué esperan? Pues que pidan que venga a los Estados Unidos y nos invada también. Bien, hay que estar pendientes de ese tipo de situaciones, también son mensajes. El que vengan este tipo de invitados por parte de la reacción, que es el PAN, representa la reacción, lleva también su mensaje. Probablemente Andrés Manuel intenten hacerle lo que están haciendo
en Venezuela, pero Andrés Manuel va a estar difícil. Si Andrés Manuel lo matan, ya pasó la historia. Si no lo matan, ya pasó la historia. Y además no se va a perpetuar en el poder. Ya dijo, ella ha sido un demócrata, dejó el PRD en manos de la oposición, dejó el gobierno de la Ciudad de México en manos de alguien que le medio traicionó, como Marcelo Ebrard. Después todavía lo revive de la política a Marcelo Ebrard. Vaya, Andrés Manuel, por donde sea, tiene garantizado su lugar en la historia. Pero aparte de lo que dices, lo fundamental de López Obrador es que está organizando al pueblo mexicano. Lo está organizando y debemos organizarnos todo para repelir cualquier agresión. Organizados siempre. Todos, la gente de izquierda, comunistas, tiene que organizarse para prevenir cualquier enfrentamiento que vaya a venir. La derecha siempre trabaja y tiene dinero para hacerlo. Nosotros solamente es mediante la organización, la ética, los principios, los que nos saca adelante. Ahí estaremos. Organizando al pueblo y al pueblo uniformado, como fue el caso del 9 de febrero, el Día de la Lealtad del Ejército, y ayer con el Día de la Fuerza Aérea de México. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós, adiós, adiós. Bueno, gracias.